Bueno, ¿qué tal, Cristina? ¿Cómo Perfecto. estás? Buenos días. Bien, bien. ¿Y ustedes? Qué bueno. Muy bien, muy bien. Pues te damos la bienvenida a nuestro grupo. Es un grupo un poco mixto. Te cuento un Ujú, poco del contexto. Es una materia del último semestre de filosofía que se mm, llama, hay un poco de ruido aquí de fondo, a ver si no te vuelve muy enfadoso, pero es una materia que se llama Seminario de Análisis sobre Filosofías Contemporáneas. mm, Es la última materia de la línea de historia de la filosofía. ujú, Llevan pues en el último semestre de su carrera. Pero este semestre en particular, como estoy también ahí por organizar un evento en noviembre que trata sobre los nuevos realismos y nuevos materialismos en la mm, filosofía, ujú, decidí pues orientar las lecturas del curso hacia esas discusiones, por un bien. lado, y por el otro lado, abrir el grupo a quien quiera caerle, a leer y discutir a estas autoras y autores que Mm, estamos programando, ¿no? Entonces, por ujú, eso es que tenemos aquí algunos que están matriculados, digamos, en la materia y otras personas que vienen también por un poco por intereses también Interesante. conectados acá virtualmente, ¿no? Muy bien. Por intereses personales, ¿no? Para ver qué onda con estas discusiones. Ujú, Entonces, es en ese contexto, te contaba también un poquito, ¿no? Que leímos a Badiou, la introducción del ser y el acontecimiento. uf, Entonces, ujú, tenemos esa discusión ya, pues, un poco empezada. La ujú, vamos a continuar, de hecho, con otro texto de Badiou más adelante. mm, Y también leímos un capítulo de Después de la finitud, de ok, Cantar Meyasu. Y ese ujú, entonces que me parecía como pertinente darle ahí entrada a Lenka Supancic, que tiene pues ujú, una crítica muy interesante en qué es el sexo, ¿no? ujú. Que pues tú hiciste la traducción y se publicó en Paradiso hace que como 2 años ya, Sí, me parece que creo que es sí. Sí, 2020, por allá lo tengo, ahorita lo checo. sí. Pero entonces sí, ya les había platicado de tu traducción, o sea, Ujú, también de un texto que publicaste en Tierra Adentro ujú, sobre Supancic, sí. que me parece bien interesante para un poco enmarcar la Ujú, discusión sobre esta autora, su relación con la que llaman la escuela eslovena o escuela de Ljubljana, y ujú, en general el cruce, ¿no? Que propone toda esta escuela y Supancic muy en particular o de manera muy singular entre psicoanálisis y filosofía, ¿no? O ujú, sí. Lacan en particular y el idealismo alemán en particular también, ¿no? Ujú, Digamos, con diferencias entre ellos, ¿no? Entre Zizek, Dolar, Supancic y otras personas que están ahí alrededor, pero pues tienen eso en común, ¿no? ujú, Entonces, bueno, es un poco el contexto de lo que llevamos hasta ahorita muy bien. discutido y lo que tenemos así como referencias bibliográficas. Te decía también que, pues, yo siento, y creo que no, te podrán confirmar los asistentes ahorita, que la carrera también como que no pone mucho énfasis en la cuestión de psicoanálisis, en realidad no Ok. se menciona el psicoanálisis, o por ahí de paso quizá. Entonces, me interesaba que nos platicaras, bueno, ¿cómo comienza tu interés Ujú, por Supancic? ¿Cómo te encuentras con esta autora? ¿Y ujú, qué es lo que te llama la atención en particular de la ujú. propuesta de pensamiento que tiene ella? Claro que sí. Perdón, y otra Pues cosa, después. a lo Sí, mejor nos dime. podrías un poquito más de tu perfil para también tener un poco de la referencia más amplia. Les dije que has traducido no solamente qué es el sexo, sino sobre la comedia. Creo que hiciste traducción Exacto. de ese libro, ¿no? Sí, 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 sí. Y, Exacto, y estoy y traduciendo no ahora estoy el de seguro Nietzsche. si... Ujú. Ajá, eso me interesa que nos platiques también ya al ratito si quieres. ¿Qué has pensado con ese libro que Supancic tiene sobre Nietzsche y que no tenemos en español? Entonces pronto Sí, aparecerá por tu traducción, ¿no? sí. Pero el de ¿por qué el psicoanálisis lo tradujiste tú? No, ya no, es No, que solo no lo viene la revisé, pero información no, no lo en el traduje. libro. Sí, no. Ya, No, ok. lo tradujo alguien más, lo revisé, Bueno. pero no, de hecho aquí lo tengo. Sí. Mira, sí. Entonces, si nos pudieras platicar un poco, pues primero quizá un poco de tu perfil, Claro.
tu formación académica, etcétera, y luego entonces ahí la pregunta que te hacía, ¿no? ¿Cómo te encuentras con Zupančič y qué es lo que te llama la atención en particular? Claro que sí. Y creo que capaz que las dos preguntas están relacionadas. Así que les cuento primero. Bueno, yo estudié literatura latinoamericana, y ya después me fui a hacer también un doctorado en literatura también en Cornell. Estudié con Bruno Bostels, que es, yo diría, el que introdujo el pensamiento de Badiou a los Estados Unidos, y también tiene una visión muy particular del marxismo y del psicoanálisis en América Latina, que también es muy suya, muy única. Después fui por un tiempo profesora en UC Riverside, ahí muy cerquita de ustedes. Y finalmente lo que estoy haciendo ahora un poco, aunque estoy como en un ir y venir, yo creo que siempre he estado inconforme un poco con el mundo académico, pero también tiene también muchas virtudes y beneficios, pero ahora por un tiempo hice una maestría en psicología porque me interesaba particularmente el psicoanálisis clínico. En los últimos 2 años me he dedicado a ser terapeuta, aunque no necesariamente psicoanalista. Y ahora, el próximo año, regreso a la academia, pero me voy a mudar a Europa, a Holanda, a la tierra de mi madre. Así que en esa transición estoy. Y Okay, les okay. cuento, sí, es una ir y venir. ¿De dónde es tu madre? ¿A dónde te vas a ir? A Holanda, a Utrecht. Recién obtuve un puesto en la Universidad de Utrecht como latinoamericanista en literatura. Así que Ok, en eso bueno, estoy. muy bien. Pero un poco les contaba todo este ir y venir un poco porque creo que tiene que ver con mi interés con Alenka Zupančič, y porque cuando yo estaba en la carrera de literatura fue la primera vez que me encontré con la obra de Zupančič y en particular con su libro sobre la comedia. Y me interesaba sobre todo ese libro un poco, por un poco con una frustración con la manera en que los filósofos leían a la literatura, que a mí siempre me incomodó y me molestó de alguna manera, porque siempre es como la filosofía, como un aparato conceptual, teórico, leyendo a la literatura como si fuera un objeto o un ejemplo, ¿no? Y siempre es como para comprobar los conceptos, comprobar las teorías, y siempre como la literatura era algo supeditado, ¿no? Siempre debajo de el aparato filosófico. Y creo que precisamente ahí me atrajo la lectura de Alenka Zupančič, en el que, porque lo primero que me llamó la atención de ese libro de la comedia es que no proponía conceptos, no proponía una teoría, así como un sistema, sino que más bien lo que proponía era una suerte como de operaciones conceptuales, que permitían leer, en principio en ese texto la literatura, pero también muchas otras, eh, llamémosle producciones culturales, u otros campos de conocimiento que no necesariamente lo supeditaba como algo secundario, sino que a partir de esos mismos discursos, ella planteaba o plantea eh, operaciones conceptuales que nos ayudan para leer muchas otras cosas, ¿no? Y en específico en el libro de la comedia me gustaba pensarlo, y lo sigo pensando un poco como, si lo piensan como desde Aristóteles, me parece que es como el libro perdido de Aristóteles sobre la comedia, porque tenemos el libro de la tragedia, pero no el de la comedia que se perdió, y yo lo pensaba, si hubiera un libro que nos describiera la forma en la que se escribe la comedia, este es el libro ideal, ¿no? Porque plantea esta serie de operaciones y formas de leer, que no es una teoría sistemática. Y por ese entonces es que nació un poco mi interés por la obra de ella, y ahí me di cuenta, ¿no? No había en ese momento nada, ya hace demasiado tiempo, pero no había nada traducido al español de ella, y por ahí, por la época de la carrera en la que estaba acabando la carrera, es que empecé a traducir ese libro sobre la comedia, eh, y ahí un poco nació mi interés, ¿no? Y después creo que se fue desarrollando y leí el libro anterior de ella, ¿no? El de Ética de lo Real, y luego el de Nietzsche, La sombra más corta, y los que salieron después, ¿no? Después ya seguí su trayectoria con
con mucho interés, ¿no? Ujú. Por ahí va como el interés. Sí, entonces comienza siendo un interés de algún modo estético, ¿no? O que Ujú, tiene que ver con la literatura. ujú, Cómo estudiando literatura y encontrándote con Zupančič, ¿cómo vas adentrándote a la parte, por decirlo así, como más filosófica y ujú, conceptual, incluso hasta cierto punto ontológica, por lo menos en la ujú. lectura que hicimos en este grupo, Sí. pues era muy evidente, ¿no? ¿Cómo vas empatando con esa parte de la apuesta de Zupančič? O sea, Ujú, partiendo de la literatura, ¿ya tuviste que de algún modo salir de ella para ujú, entrar a estas otras discusiones o sientes que sigue habiendo como alguna conexión también ujú. con la parte literaria? Creo que hay una conexión, pero sí, creo que me parece que creo que el cruce realmente de la escuela eslovena está en el cruce entre psicoanálisis y filosofía, ¿no? Ahí está, yo creo que ese cruce, que es el cruce más importante, ¿no? En específico, si lo identificáramos con autores específicos, sería el cruce entre Hegel y Lacan, ¿no? Que son estos dos monstruos, ¿no? Y yo creo que ahí, claro, la literatura es algo, digamos, que aparece dentro de muchas otras cosas, dentro de muchas otras lecturas, ¿no? También lecturas de la cultura popular, del cine, de muchísimas otros campos del conocimiento, ¿no? Pero el cruce realmente de la escuela eslovena, y creo que lo dice Zizek, ¿no? Desde el sublime objeto de la ideología, es el cruce, llamémosle como, como una lectura psicoanalítica de la filosofía y una filosofía psicoanalítica, llamémosle así, ¿no? Como que son estos cruces entre estas dos campos del conocimiento. Y ahí yo creo que vienen mucho como de esta tradición de hacer una lectura sintomática, como le quería llamar Althusser, eh, Ujú, antes de la filosofía, ¿no? No es una lectura propiamente filosófica, sino es una lectura que lee puntos específicos de la filosofía, en donde la filosofía a veces tiene estos pequeños cortocircuitos, contradicciones, a veces hasta chistes, ¿no? Y es una lectura realmente propiamente psicoanalítica de la filosofía, ¿no? Y ahí me parece que está muchas veces la riqueza que a mí me permite como una forma de leer y una forma de ver, em, que enriquece para mí, también no siendo filósofa y no conociendo desde adentro la filosofía, aunque siempre ha sido uno de mis intereses, ¿no? ujú, Em, ujú. para mí ahí está como el cruce más interesante es una forma de leer, una forma de enmarcar algo, eh, que creo que es Lacan quien dice en su discurso en Vincennes, em, donde habla un poco como de la antología, del discurso universitario que ha sido siempre la filosofía y la necesidad de el psicoanálisis como una forma de lectura de la filosofía que la hace despertar de su sueño eterno, ¿no? Así le llama, ¿no? De este sueño eterno o de su raíz indestructible, ¿no? Que como que la hace despertar a todo este saber filosófico de una manera totalmente nueva e innovadora, ¿no? Porque me parece que lo que hace la escuela eslovena, como que nos hace leer la filosofía de una manera completamente distinta a la que tradicionalmente leemos o se nos enseña como en la historia de las ideas filosóficas, ¿no? Eso es por ahí va, yo creo que donde está esta riqueza. Sí, y me llama la atención esa expresión que usas para hablar de la filosofía como algo en donde tú no la ves desde adentro, pero por el otro lado nos cuentas cómo es que entras a estudiar psicología por tu interés en el psicoanálisis y te dedicas también a la clínica. Ujú. Platícanos un poco de eso, o sea, ante un modelo como el de la escuela eslovena que propone un cruce entre filosofía y psicoanálisis, pareciera que te decides después de estudiar literatura por el psicoanálisis, aunque dices que no Ujú. estrictamente, ¿no? Pero que hay tal vez otras orientaciones ahí en juego. Pero no sé qué fue lo que te atrajo más hacia esa discusión que quizá a la filosófica propiamente.
Ujú. Creo que es una muy buena pregunta. Bueno, para responder sobre un poco de por qué no plenamente el psicoanálisis, creo que es puramente a veces circunstancial. Yo creo que si yo hubiera estado en México, hubiera fácilmente podido estudiar psicoanálisis, pero en los Estados Unidos es casi inexistente el psicoanálisis o se usa como una referencia de la que nada más se burlan y critican, pero aquí la tendencia, o sea, el psicoanálisis no existe, básicamente, excepto tiene algunos pequeños bastiones todavía, ¿no? Creo que hay una escuela psicoanalítica en San Francisco, hay una pequeña en Los Ángeles, hay un par en Nueva York y una en Chicago. Y de ahí paren de contar. Entonces, estudiar psicoanálisis no es posible y creo que todo tiene que ver con la regulación de los seguros y de los pagos, en fin. Y por eso acabé estudiando psicología, pero también me permite, por la licencia y para poder practicar. Eh, pero desde ahí también me permitió ver otro tipo de cosas, como cuál es el discurso hegemónico y tradicional, que es todo lo que no es el psicoanálisis, y en contra de lo que muchas veces se plantea el psicoanálisis. Pero en específico creo que me interesó la clínica porque creo que siempre ha habido como este debate en la filosofía y también como específicamente en el marxismo, pero en la manera en que la filosofía se relaciona con la política y esta idea de la teoría y la práctica como dos cosas separadas. Creo que en ese momento en el que yo estaba en el mundo académico y mucho más de las ideas, yo siempre decía, me hace falta como algo más, como que tenga efectos específicos, prácticos, reales en el mundo. Y entonces creo que de ahí nació mi interés para un poco salirme del mundo de las ideas y ir a la clínica, ¿no? Que al menos en teoría me sonaba como algo mucho más como concreto, ¿no? En donde yo realmente podía ver no solo que escribía un libro que nadie leía, sino que tenía efectos específicos y concretos en el discurso y en la vida de alguien, ¿no? Y a mí me interesó como específicamente, ¿no? Como esa idea como de la palabra, del discurso, de la letra que tiene consecuencias y que no solo se vuelve parte de la realidad, sino que de alguna u otra manera puede cambiar la realidad, ¿no? Eh, y ahí me interesaba como, por eso me interesó la clínica y quería ver ese otro lado, que siempre había estado ahí como uno de mis intereses, pero nunca lo perseguí. Eh, pero siempre quise saber como qué es lo que es estar en esta posición de escucha, de lectura, de cómo puntuar el discurso de otra persona, qué es lo que escucho y a veces también creo que mi escucha se ha vuelto un poco diferente porque estoy en esta vida clínica y también eso a veces me permite releer ciertos textos teóricos y filosóficos de una manera mucho más, ah, no sé, quizás que quizás ahora me importa menos como como los aparatos conceptuales, sino que me importa mucho más esos pequeños giros, esos pequeños descubrimientos que me dicen algo y que me revelan algo mucho más grande. Y por ahí va. Y con lo que dices, no sé si encuentres paralelismos con el trabajo de traducción, sobre todo esto que dices de una manera distinta de leer, de puntuar lo que alguien más escribe. O sea, eso de pronto me sonaba también a que podía describir en cierto sentido al menos el trabajo de traducción. No sé si nos quisieras platicar un poquito de cómo has vivido esa experiencia y si acaso pues ves ahí un cruce entre esta manera de escuchar distinto que encuentras en psicoanálisis y la traducción. Claro que sí. Yo creo que traducir un texto, si alguna vez se aventuran a eso, lo recomiendo porque es realmente la manera más íntima y más profunda, no sé si llamarle profunda, no me gusta esa palabra, pero la manera más íntima y cercana de aproximarse a un autor, ¿no? Porque no solo te das cuenta de lo que dicen a nivel de contenido, sino de la estructura misma de lo que dicen, sus giros de las frases, a qué, como las frases a veces ya sabes la estructura en la que lo van a decir,
y las palabras que son recurrentes y te das cuenta del discurso a nivel íntimo, ¿no? Y que no solo es como leer un texto y simplemente entenderlo, ¿no? A nivel como racional y cognitivo, sino que tiene que ver con la estructura misma. Eh, Creo que traducir la obra de Supancic me ha permitido precisamente, y además es una traducción extraña también, por cierto, porque ella, su idioma no es el inglés, pero escribe sus libros, o sea, seguro que ella habla, su primera lengua es el esloveno, pero luego y también creo que ella, su primer libro lo escribió en francés, que después fue la versión que hizo de su libro de Kant y de la ética de lo real. Entonces también hay como una doble traducción ahí extraña, ¿no? Porque ella escribe en inglés, que no es su lengua nativa, y yo la leo en inglés y la traduzco al español. Entonces también hay una doble traducción extraña, ¿no? Y entonces ahí también lo noto a veces cuando traduzco sus textos, que a veces como ciertas formas de decir que no necesariamente vienen del inglés y luego me sorprenden, ¿no? Pero de esas pequeñas cosas te das cuenta cuando estás traduciendo, y también en las traducciones que he hecho un poco la evolución de su pensamiento me ha permitido ver de forma también de la estructura, de cómo lo dice y de cómo lo expresa. Pero de traducir a Supancic, creo que al principio el libro de la comedia lo traduje con otra compañera de literatura y con Carlos Gómez Camarena, que era mi profesor en ese momento, y fue una traducción mucho más colaborativa, en donde nos escribíamos, nos hablábamos, nos preguntábamos las dudas, y era también un libro sumamente difícil de traducir porque está lleno de chistes, y cómo traduces los chistes de un contexto y de un idioma al español, y además en este caso era muy específicamente al español de México, porque los chistes también mexicanos son intraducibles a contexto, ¿no? Ya seguro que si lo lee el libro ese un español, un argentino, yo no creo que le va a entender a los chistes. Pero entonces ese trabajo de traducción no solo implica como una traducción de la lengua, sino una traducción de contextos, una traducción de muchísimas otras cosas que siempre hay que poner atención. Y hay creo que muchos otros aspectos de la traducción que me gustan, pero entre otras es como ese trabajo detectivesco a veces de encontrar las referencias. Ese es un dolor de cabeza, pero también me permite entender el archivo de Supancic, ¿no? De dónde vienen sus citas, de dónde vienen sus referencias. Y luego, claro, tengo que buscarlas en español, que es otro dolor de cabeza, pero me permite como ver como de dónde está ella articulando su pensamiento. Y también generalmente, bueno, no sé si ustedes leen las notas a pie, yo casi nunca leo las notas a pie cuando estoy leyendo un texto, pero claro, ahora que tengo que traducir, veo como el esfuerzo que se pone en las notas a pie y la referencia, por qué está ahí, por qué es importante, y también es una forma diferente de leer como todos los márgenes del texto, ¿no? Y todo lo que está alrededor del texto que no es el texto, ¿no? Y un poco como ese es el proceso, y si les cuento un poco nada más de cómo traduzco yo, también tengo un proceso un poco lento y arcaico, pero me gusta siempre traducir a mano, y entonces ahí estoy escribiendo todo a mano, y después cuando lo paso ya a la computadora, esa versión que escribí a mano de la traducción, lo hago porque si lo hago a computadora, lo hago súper rápido, y como lo hago tan rápido, luego no me doy cuenta de muchas cosas, pero la lentitud de hacerlo a mano me permite darme cuenta, releerlo mientras lo estoy escribiendo. Y, por ejemplo, cosas que te vas dando cuenta cuando traduces mucho, como la voz pasiva la usan todo el tiempo en inglés y cómo la cambio a voz activa en español, ¿no? Y cosas así que te vas dando cuenta, pero me doy cuenta cuando lo hago a mano. Si lo hiciera en la computadora, y antes lo intenté, no me doy cuenta y me queda mal. Entonces lo hago a mano, lo paso a la computadora y ahí lo vuelvo a revisar, después lo imprimo y lo vuelvo a revisar. Así que ese es un poco el proceso que sigue la traducción, que creo que seguro que otras personas que traducen no hacen
todo este proceso lento y pesado, pero a mí me gusta porque me permite también traducir, releer y modificar y volver a editar después en la otra versión. Así que por eso es como una triple lectura, ¿no? De los textos. Y quería que nos platicaras cómo ves el rol, y de eso hablas también en tu artículo en Tierra Adentro, pero tal vez que nos contaras acá cómo ves el rol de Supancic en esta escuela eslovena, ¿no? En esta troika, como le dicen, en particular, pues, o sea, en esa relación que tiene ahí con Zizek y con Dolar, pero pues en general con esta... ya 2 o 3 generaciones quizá, ¿no? De pensadores y pensadoras de Ljubljana en particular y de Eslovenia en general, que han intentado pues este cruce de manera tan innovadora, ¿no? Y tan fructífera, ¿no? Entre psicoanálisis lacaniano y filosofía y idealismo alemán, Hegel. ¿Cómo ves ahí el rol que juega Supancic? También teniendo en cuenta, por un lado, pues que generacionalmente no es exactamente de la edad de Zizek y Dolar, por un lado, y por el otro lado, pues de las 3 figuras emblemáticas ahí, pues es la filósofa, ¿no? Es la mujer. Sí. Y por el otro lado también, creo que en tercer lugar, el estilo de escritura y los temas de elección son distintos, ¿no? O sea, Sí. difícilmente vamos a encontrar un libro dedicado enteramente a Nietzsche, por Sí. ejemplo, en Zizek o en Dolar, ¿no? En cambio, sí lo encontramos en Supancic, ¿no? No sé, esas como relaciones que tiene Supancic en la escuela eslovena y lo que encuentras de singular en ella en comparación con sus colegas, ¿no? Sí, claro que sí. Me gusta también mucho esa pregunta porque primero yo diría que hay que pensar como esta idea de la escuela eslovena precisamente como, bueno, esta troika, ¿no? Estos 3 autores específicamente que de alguna manera los une precisamente, como decía antes, no un aparato conceptual, no una serie de conceptos, sino más bien una serie de operaciones que ellos hacen, que ellos tienen en común, ¿no? Cosas que todos hacen y ahí está como en la forma en la que se comunican, que todo tiene que ver con esta lectura primero del psicoanálisis, pero después de la filosofía, en un lugar tan inesperado y extraño como Eslovenia, ¿no? Que viene como de esta idea de la ex Yugoslavia y de varios, creo que el primero que se fue a estudiar a Francia fue Zizek y no sé si dólares, posiblemente, no sé, Me pero parece que Supancic sí. me parece que sí. Y después Alenka Supancic también se fue a estudiar a París, por cierto, con Badiou. Así que Alenka Supancic estuvo en los seminarios de Badiou. Entonces ahí viene como este cruce y interés eh, entre una lectura contestataria del comunismo de la ex Yugoslavia, cruzado por el psicoanálisis, atravesado por el interés de la filosofía francesa y el psicoanálisis en ese momento, ¿no? Entonces es una mezcla creo que única y extrañísima lo que hizo la escuela de estos pensadores, ¿no? Yo diría que el primer texto importante de la escuela eslovena es, ¿no?, El sublime objeto de la ideología de Zizek, aunque es la segunda versión ya de su tesis de doctorado, que es precisamente como una lectura que tiene mucho más que ver con la política y la ideología, ¿no? Ahí es donde pienso que las lecturas de Zizek tienen mucho más que ver van casi siempre por el lado filosófico-político, ¿no? Y si piensas, y esto lo digo porque estoy pensando cuando trazo la diferencia entre estos autores en las 4 condiciones de la verdad de Badiou, que siempre se me olvida una, pero bueno, habla de política, arte, amor, que es Ajá. psicoanálisis, y ciencia, ¿no? Ahora no se me olvidó ninguna. Y yo creo que si lo pensara así, y además la filosofía siempre para Badiou, ¿no? Siempre como este otro discurso extrínseco que no necesariamente produce verdades, ¿no? Las verdades se producen en la política, en el amor, ciencia, arte, y no en la filosofía, ¿no? Que también me parece una forma muy única de describir la labor filosófica. Entonces, si lo pienso como desde esos vectores, eh,
la obra de Zizek va mucho más por el lado político, aunque también la obra de Zizek es única en el sentido de que está llena de referencias a la cultura pop. Ya tiene su libro sobre Hitchcock, siempre habla de películas y de, en fin, bueno, ya se tiene tantos libros que es imposible seguirlo, pero por ahí va un poco más su lectura, es siempre mucho más política. La lectura de Mladen Dolar me parece que en ese sentido es mucho más literaria, tiene mucho más que ver con la parte del arte, de la estética, tiene sus lecturas de Beckett, también tiene su libro sobre la voz, la música, ¿no? Tiene el libro con Zizek sobre la ópera, entonces va por el lado mucho más estético del arte. Y la obra de Supancic, según yo, tiene mucho más que ver con el lado del amor, que es el psicoanálisis, de una manera u otra, propiamente hablando de esto, ¿no? Porque al leer todos los libros de ella, me parece que de lugares distintos y de formas distintas siempre llega a esta idea extraña del amor. Y el amor no como una cosa así sublime, profunda, sino más bien al amor como algo muy tonto, como algo muy ridículo y como algo banal, nada sublime, ¿no? Pero siempre regresa al amor como una forma de hablar de la realidad de una forma distinta. Y, y ahí creo que está quizás el gesto mucho más hablando desde una mujer, ¿no? Que me parece diferente a las lecturas pues de Mladen Dolar y de Zizek. Y por eso es una de las formas en las que me parece que su obra es diferente, ¿no? A la de los otros dos. Y me parece que complementa muy bien también, ¿no? Porque ella habla quizás de otros temas que Zizek y Dolar nunca hablarían, ¿no? Como el libro de Nietzsche, y no es un autor que ninguno de los otros. Bueno, sí, Zizek por ahí, pero no tiene algo más grande sobre eso. Y también la otra cosa que me parece importante, que es diferente de Supancic, de los otros dos autores, es que Supancic, como les decía, es una gran lectora, me parece, de Badiou, ¿no? Que no necesariamente los otros lo toman así como un referente por ahí, pero me parece que Supancic realmente es una gran lectora de Badiou. Y yo creo que, por ejemplo, su libro de Nietzsche es como un plagio de todas las ideas de Badiou. Bueno, porque además la escuela eslovena siempre se está plagiando a sí misma. Pero bueno, Supancic de alguna manera se plagia esta idea de Badiou, de Nietzsche como un antifilósofo, y ahí viene toda su lectura de Nietzsche, ¿no? Que también está en un seminario. Muchas cosas de lo que Supancic dice está en el seminario de Badiou sobre Nietzsche. Y me parece que el contacto de Supancic con Badiou es un contacto que no tuvieron los otros dos autores, y me parece que esto tiene que ver con las diferencias generacionales, porque en el momento en el que ella estudió en París, lo hizo a través de Badiou, y creo que a los otros dos les tocó otra. Por ejemplo, Zizek, su tesis la hizo con Jacques-Alain Miller, ¿no? Entonces es una afiliación completamente diferente a la que tuvo Supancic, filosóficamente hablando. Y por ahí me parece que es muy interesante si ustedes leyeron esta introducción del serial acontecimiento y después Meillassoux, que también fue alumno de Badiou. Me parece que por eso Supancic tiene esta otra filiación que le da otra forma de pensar. Sí. Bueno, y precisamente esto me lleva a la última pregunta que quería hacerte antes de escuchar a ver si alguien más tenía preguntas. ¿Qué te llama la atención específicamente de esa parte en que es el sexo, en donde de pronto entra la discusión con el realismo especulativo y Meillassoux? Entra Badiou también, pero ahorita centrándonos quizá un poquito más en esas páginas que le dedica Meillassoux, el apartado entero, que no lo leímos completo, leímos el de realismo en el psicoanálisis, ¿no? Pero está dentro de un apartado que se llama, me llamaba la atención la traducción también de ese apartado, porque tiene como creo que alternativas, y tú te decidiste por traducirlo como ontología desorientada del objeto, creo que era de él. Sí, sí, algo así.
porque cuando yo lo leí en inglés pensé que podía ser por el objeto, o sea, como que el objeto era el que desorientaba, ¿no? Que pues es una referencia al objeto A, ¿no? De Lacan, pero ahorita no, a lo mejor no le entramos a esa discusión, pero decía, en un libro que se llama ¿Qué es el sexo? Y que hace una relectura filosófica del psicoanálisis y que hace una cierta como, ¿cómo decirlo? Como una valoración filosófica de la sexualidad humana dentro de la discusión sobre el ser, ¿no? Así para decirlo en un sentido muy técnico, filosófico. ¿Cómo evalúas esa estrategia de Zupančič de entrarle a la discusión con el realismo especulativo, con Meillassoux y el tipo de crítica que le hace en esas páginas, ¿no? Capaz que ustedes sabrán mejor, no me acuerdo exactamente qué dice como así a la letra, pero la forma en la que me parece que entra en esta discusión es la forma en la que entra generalmente también a otras discusiones, ¿no? Que ella siempre está muy pendiente de los nuevos desarrollos en la filosofía y me parece que en este y también el por qué el psicoanálisis creo que tiene otras referencias a Meillassoux. Y obviamente este discurso de los nuevos realismos y el realismo especulativo y, y todas estas ideas es algo que obviamente está o ha estado, ya no sé, de moda en la filosofía. Y, y me parece que este discurso, como otros discursos, como los discursos de género, de todo esto, es parte de lo que ella usa como, no sé si lo usa, pero lo plantea como una base sobre la cual ella va a después construir su teoría y su forma de leer este encuentro entre la ontología y la epistemología, que para ella es el sexo, o este desencuentro capaz, porque siempre lo plantea de forma negativa. Y me parece que lo que lee del realismo especulativo y la crítica, capaz que ustedes con el contexto más claro de Meillassoux, aunque he leído a Meillassoux, creo que no entendí más que la mitad. Y también me parece que lo que ella específicamente hace es una crítica de, no necesariamente, aunque sí la basa en Meillassoux, más habla de los filósofos que después siguen a Meillassoux, que se niega a nombrar, por cierto, pero yo creo que se refiere a toda esta escuela de Graham Harman y de los OOO, los Object Oriented Ontologies y todo esto, que dice que Meillassoux a veces lo único que hace, aunque él dice algo mucho más interesante que todos estos filósofos, eh, es de alguna manera cómplice, ¿no? De lo que surgió a partir de su obra. Y lo que me gusta en particular, yo creo que de esa parte, y según yo recuerdo, tiene más que ver con su planteamiento de la subjetividad, que creo que ahí está la intervención de Zupančič, que es diferente a, a, este, a esta obsesión con el objeto, y creo que ahí vienen eh, como creo que lo dice en algún lado, ¿no? Pero como el sujeto que es la exclusión interna del objeto, y ahí está yo creo que el giro de lo que es muy interesante de lo que ella plantea, que es diferente a todas estas ontologías orientadas al objeto, que siempre se les olvida la subjetividad, y yo creo que ahí estaría como el corazón o el núcleo de lo que ella está criticando, ¿no? ¿Dónde está la subjetividad? Porque es algo a lo que la escuela eslovena le pone, que es muy, muy importante para la escuela eslovena en general, y ni se diga para Badiou, ¿no? Que a todas estas ontologías se lo pasan por otro lado. Y en un contexto además que está discutiendo la sexualidad, el inconsciente, ¿no? Y de algún modo sin tratar de suponer que esa dimensión es como una segunda dimensión que se suma a la que es real, objetiva, ¿no? Sino que de alguna manera está ahí sin reducirse a su existencia positiva como objeto, ¿no? O sea, hay una cosa ahí creo que rara con la escuela eslovena, ¿no? No sé si tú coincides, pero como una cierta, como una nueva defensa de un cierto, que llamarían en filosofía, monismo filosófico, ¿no? O sea, hay esta realidad, podría ser una, pero de alguna manera es contradictoria y por eso es que existe algo así como la subjetividad, ¿no? O sea, no hay una segunda
sustancia cartesiana, ¿no? Que sería la pensante, sino más bien en las contradicciones, en esta, digamos, como realidad material, es donde de alguna manera aparece algo así como la subjetividad, la sexualidad, el inconsciente, ¿no? Yo creo que sería un poco la discusión que con recursos distintos y con distintas maneras de discutir con las teorías contemporáneas, la escuela eslovena y Zupančič aquí pues suelen como decir y insistir, ¿no? Sí, exacto, y creo que tiene que ver con esta idea muy lacaniana, ¿no? De no hay metalenguaje y todo esto, como ese otro nivel no existe, por eso su lectura es plenamente materialista, ¿no? Porque siempre están a ese nivel y siempre es esos momentos contradictorios, esa negatividad, o a veces esa negatividad superpuesta a otra negatividad, pero siempre es en esos puntos contradictorios y que no necesariamente... Aunque lo que tienen de diferencia, yo diría, por ejemplo, con la deconstrucción y con esas otras lecturas que siempre buscan la lectura de lo contradictorio, del punto muerto, de los callejones sin salida, la diferencia de la escuela eslovena es que sí plantea algo positivo en estos puntos paradójicos, inconsistentes. Ahí plantean algo positivo y eso positivo en parte, creo que en este caso es la subjetividad, ¿no? Que es una forma de colocarse dentro de esa estructura. Entonces, por ahí creo que va algo muy, muy interesante. Sí. Bueno, entonces tenemos ahí muchos temas en el aire. Hay el tema de la escuela eslovena en general, el proceso de traducción de Cristina, ¿no? Las apuestas más específicas de Zupančič. Ya leyeron a Zupančič, leyeron también a Badiou y a Meyasua, a quienes estamos refiriendo. No sé si alguien, ya sea que esté conectada, una persona que esté conectada acá en Meet, que puede levantar la manita ahí, o acá, que pueden levantarla de manera física, material. ¿Alguien quiera como hacer alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí? Sí, bueno. Creo que alzando la voz un poquito. Sí. Bueno, voy a poner aquí. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo una duda sobre esta relación que tiene la Zupančič con el término discursividad, porque, bueno, aquí que se lo explica más en términos de Lacan, no sé qué tanta relación tiene este término con Badiou. Lo digo porque en la primera lectura, como mencionó el profe, para Badiou la filosofía, decía ahí, creo entender, no sé si lo malinterpreté, pero para Badiou la filosofía no es un modelo para conocer el mundo, sino simplemente es un instrumento discursivo. Entonces, Zupančič, no sé si vi ahí como una simil, ¿cómo se dice? Algo simil entre la discursividad del lado lacaniano al lado sobre todo porque dice que el discurso, bueno, cuando está usted, bueno, la traducción que hizo para Lacan, el discurso reemplaza lo real. Luego lo llama semblante o referente. Entonces, no sé qué relación tenga ahí Lacan con Badiou, o si hizo una conexión Zupančič entre la discursividad lacaniana y la de Badiou. Y es creo que una pregunta muy, muy interesante, porque precisamente creo que ahí está, bueno, las lecturas de Lacan que son muchas, y la forma en la que Badiou lee la filosofía, que también creo que es diferente a la forma en la que al menos el psicoanálisis lacaniano piensa el discurso, ¿no? Pero creo que, no sé, capaz que me equivoco, pero creo que esta cita que mencionas del discurso reemplaza lo real, y no me acuerdo de la otra parte, y el semblante, creo que mencionaste, toda esa parte, al menos en el mundo de Lacan, tiene más que ver con lo simbólico, ¿no? Con esta esfera de lo simbólico. Y también está como la esfera de lo real y lo imaginario, ¿no? Como esas son siempre las tres esferas que hay en Lacan, ¿no? Real, simbólico, imaginario. Y a lo que se refiere ahí, el discurso está siempre en el nivel de lo simbólico, ¿no? Tiene más que ver con semblante, con el lenguaje mismo, aunque también hay, porque
habla del lenguaje y después, por ejemplo, en lo real se llama la letra, ¿no? Que son referencias diferentes. Y volviendo un poco a la otra pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que esto que ver con Badiou? Creo que Badiou un poco a lo que te referías es a su forma de ver a la filosofía como no algo que produce verdades, sino como algo que habla acerca de las verdades, que creo que es lo que habíamos hablado un poco antes, ¿no? Más bien como esta parte que, en donde ya, como que no, como que es un discurso acerca de las verdades de alguna manera u otra, pero, pero podríamos ahí quizás dar un paso más adelante, que no sé necesariamente si es lo que dice Supancic o no, pero la pregunta sería también cómo es que la filosofía, y creo que capaz que tiene algo que ver con el realismo en el psicoanálisis y todo esto, pero cómo es que la filosofía puede pensar también esta dimensión de lo real, ¿no? Y esta dimensión de lo real en el sentido en donde lo simbólico, lo discursivo, tiene también estos agujeros y estos hoyos negros y estos lugares en donde no tiene sentido, que quizás ahí la lectura filosófica es particularmente relevante, ¿no? Y también psicoanalítica, pero viene capaz más del lado de la filosofía. Por ahí es lo que voy entendiendo. Yo no sé, también Alfredo, si quieres añadir. Sí, yo pensaba cómo es que, por un lado, en Lacan hay pareciera en ciertos momentos que Lacan dice algo que Meillassoux denominaría correlacionista, ¿no? O sea, es el término que usa Meillassoux para referir a esta posición filosófica o en general teórica, no solo filosófica, de que cada que se intenta referir a algo externo a la subjetividad, algo objetivo, real, propio del ser, el correlacionista te devuelve a lo subjetivo, te devuelve al pensamiento, te devuelve al contexto histórico, cultural desde el que hablas, ¿no? Y hay ese círculo, ¿no? Que le llama Meillassoux de correlación, o también el paso de baile correlacional, le dice también. Y Lacan a veces parece que hace eso, a veces, ¿no? O sea, pienso, ahorita no tengo frescas las citas, pero hay un momento, creo que es en el seminario 11, en donde dice algo así como, no hay realidad fuera del discurso, ¿no? O sea, que todo es discursivo, pues, ¿no? Y, o sea, palabras más, palabras menos. Pero que por el otro lado, también está obsesionado Lacan por ciertas formas discursivas que nos llevan como a estas contradicciones muy sofisticadas, ¿no? Y es ahí donde creo que encuentro el interés de Lacan, por ejemplo, por el discurso científico, ¿no? Sí. O sea, no tanto porque la ciencia tenga como estas formas de producir un discurso absolutamente coherente sobre la realidad, cerrado y de alguna manera regulado ya de manera perfecta, sino precisamente la ciencia, pues, para Lacan avanza al encontrarse con sinsentidos, con contradicciones, con paradojas, ¿no? Y es en esos momentos en donde pareciera que estando en el discurso ya no estamos en el semblante, ¿no? O sea, como creo que Lacan, hasta ¿qué es el seminario 19, creo? Un discurso que no fuera el semblante, ¿no? O sea, hay siempre esa búsqueda de que efectivamente no hay realidad fuera del discurso, pero también una cierta como búsqueda que él se resiste a llamar ontológica, pero que tiene una dimensión ontológica como los eslovenos han reconocido, en encontrarse con estas, como con lo real, pues, en el sentido lacaniano, ¿no? O sea, que ya no es esta realidad sustancial, plena y positiva, sino que es este real que se encuentra en la contradicción, que se encuentra en la inconsistencia y que de alguna manera es el real de la ciencia. Esa es un poco la conclusión paradójica para el sentido común que nos da Lacan, creo, ¿no? Y que subraya Supančič y la escuela eslovena, ¿no? Exacto. Sí. Pero bueno, no sé si respondí a la pregunta, ¿quieres extender? No. Bueno, quería preguntar qué tan
O sea, si el discurso reemplaza lo real, entonces el lenguaje es lo único real en el psicoanálisis. ¿O qué es? Pues Se no, le añade el discurso a lo real, si no me equivoco, en vez de reemplazarlo. a ver, ¿cómo entiendes esa pregunta, Cristina? O sea, el discurso, la relación entre real y discurso creo que sería, ¿no? Se añade, se suplanta, ¿qué sería exactamente esa relación? Yo tendría alguna lectura, pero te escucho primero. No sé muy bien, y capaz que hay que distinguir también entre lenguaje y discurso, y también después a qué real nos referimos, al real mayúscula o real o al real minúscula. Pero yo creo que, como decía Alfredo, tiene capaz que ver con que en algún momento en Lacan el discurso es lo real, o la realidad, es la realidad, la única realidad, ¿no? Y tiene, creo, que ver con la práctica psicoanalítica misma, y la forma en la que se toma en serio el psicoanálisis como una forma de pensar siempre lo real, los límites del sentido, y siempre como en ese punto incómodo. Pero al mismo tiempo, Lacan, al mismo tiempo que estaba pensando estos límites del sentido, de lo real, también le interesaba pensar más la dimensión de lo social, lo objetivo, la crítica, ¿no? Y ahí está como esta otra postura que tiene que ver con lo real en mayúscula, que es la dimensión mucho más ambiciosa, llamémosle así, de Lacan, hacia, sobre todo en su última etapa, porque primero empieza con, lo han dividido así un poco, ¿no? Pero primero empieza con sus ideas sobre lo imaginario y todo sobre sus textos sobre el espejo, todas estas ideas, ¿no? Después se enfoca muchísimo más en lo simbólico, y creo que es en el momento en el que diría Lacan que el discurso es lo real, o el lenguaje también tiene ahí su propia intervención, leído también de una manera muy particular de la lingüística, y en su última etapa tendría una visión completamente diferente de esta misma pregunta, ¿no? Así que capaz que es algo que cambia. Sí, yo he notado, no sé si ha sido también algo que has percibido en tu lectura de Lacan, que a veces el tema ontológico, pues por un lado se lee como de manera muy despectiva, ¿no? O sea, le pregunta esa pregunta famosa de Jacques Alain Miller, ¿no? No sé si la recuerdas, esta de, maestro, ¿cuál es su ontología, no? Y Lacan dice, no, pues es que yo no tengo, o sea, parafraseándolo muy libremente, ¿no? Yo no tengo ontología, ¿no? O sea, el psicoanálisis en todo caso es una ética, ¿no? Es una práctica, no tiene pues una suposición ontológica. Incluso dice algo más interesante porque dice, el psicoanálisis nos lleva a estos escenarios que son paralelos a los de estas mitologías de los mundos intermedios, donde surgen gnomos y donde surgen hadas, y hace una lista bien rara ahí Lacan como de seres mitológicos que están en el medio, ¿no? Que no están como ni en una esfera ni en otra, y es un poco como el terreno del inconsciente, ¿no? O sea, como si tuviera como este estatus ontológico liminal, ¿no? No exactamente como algo ontológicamente consistente, ¿no? Entonces, incluso el mismo Zizek extiende bastante, ¿no? Ese escenario para hablar de los zombies, bueno, zombies en particular, creo, pero del terreno del undead, ¿no? De las ficciones de Stephen King y de todos estos escenarios intermedios, también leídos como más del terror contemporáneo, ¿no? Pero, entonces, sí, se esquiva como de alguna manera el tema ontológico, al menos explícitamente, aunque implícitamente pues está, ¿no? Dos, se habla de lo real siempre como dice creo que es el seminario 20, como un impasse de la formalización, es decir, como un terreno en donde se encuentran contradicciones más que una sustancia o esencia positivamente existente en la realidad. Pero hay como un tercer punto que es el que por lo menos tercero y cuarto punto, ¿no? A veces también habla del mundo y ahí de hecho sí coincide bastante
tanto con Badiou como con más adelante Marcus Gabriel, ¿no? Que sospechan los tres de una idea de un mundo, digamos, como una realidad unificada y como el contenedor completo de la realidad, ¿no? Hay una cita bien suave, ya ahorita no la tengo aquí presente, en el seminario 20 contra esa idea, ¿no? O sea, los filósofos han propuesto esta idea del mundo, pero eso no existe, ¿no? Entonces ya adelantándose décadas al libro de Marcus Gabriel, ¿no? ¿Por qué el mundo no existe? Y por el otro lado, el tema del ser, que también es un tema en Lacan, o sea, y ahí es donde creo que de pronto se le cuelan más las posiciones como propiamente ontológicas, ¿no? A Lacan, o sea, cuando no habla de lo real, cuando no habla del mundo, cuando no habla de la naturaleza también, que es otra, digamos, palabra que puede encontrarse uno por ahí, o del universo, etcétera, sino cuando habla del ser, ¿no? Y encuentra, cuando nos fijamos en esas menciones hacia el ser en Lacan, creo que encuentras como un Lacan más filósofo, ¿no? Que no sé si le gusta tanto esa etiqueta por su, digamos, por su credencial como antifilósofo que Exacto. a veces presume, pero sí, digamos, es un Lacan más especulativo en terreno ontológico, en donde explícitamente habla de un ser fisurado, ¿no? De un ser, digamos, partido, en donde de alguna manera se vuelve posible algo como el inconsciente, algo como la subjetividad, algo como el significante y el orden simbólico, ¿no? O sea, digamos que el orden simbólico, para responder quizá a mi manera como a la pregunta, no suplanta a la realidad en el sentido así más clásico ontológico de la palabra, sino es porque la realidad está fisurada que algo así como el lenguaje existe, ¿no? Que emerge pues, en esas fisuras de la realidad, ¿no? No como una cosa que quizá se le añadiría, o sí, tal vez. Entra pues como un cierto tipo de semblante, pero digamos que la pregunta ontológica sería más bien como, bueno, ¿de qué manera tendría que estar constituida la realidad o el ser como para que algo como el lenguaje exista, ¿no? Creo que la manera en que luego Zizek suele replantear la pregunta, ¿no? No tanto por qué, qué hay detrás de las apariencias, sino por qué la realidad depende de las apariencias, por qué tendría que haber apariencias en la realidad, ¿no? ¿Por qué existen para empezar, ¿no? O sea, esa es la pregunta ontológica, no es lo que hay detrás del lenguaje o lo que hay detrás del semblante, sino por qué existen los semblantes, ¿no? O sea, eso es, digamos, donde ya entras en terreno propiamente ontológico, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, no sé si hay algún... También acá está Perla, Brian, Oscar conectados, entonces, y de este lado, a ver, andan muy penosos, ¿penotas? ¿Algo que quieran agregar? Quienes están por ahí conectados. A ver, yo tenía también algunas preguntas, pero ahorita nos clavamos en otros temas y ya se me escaparon. Yo creo que podemos aprovechar esta como pausa mientras agarran valor para preguntar otra cosa más, para que nos platiques del libro de Nietzsche. ¿Todavía lo estás traduciendo? ¿Ya está como en fase final? Me llama mucho, es un libro que conozco nada más de ojeadas, como que nunca le he entrado y siempre me ha llamado mucho la atención, entonces pronto le doy una leída, pero adelantándome quizá un poquito a esa experiencia, cuéntanos un poquito porque sí es un libro raro, digamos, ¿no? Sí, tienes razón, hay una vena badiuana ahí que le da sentido, ¿no? Sí. Porque Badiou sí se interesa por Nietzsche, a diferencia de Zizek, Dolar, etcétera, ¿no? Y le lee pues como antifilósofo en esta etiqueta que ha propuesto Badiou para pensar filosóficamente, digo, que existía en el mismo Lacan, ¿no? Y tiene otra tradición más larga todavía, pero platícanos quizá un poco más a detalle qué encuentras en ese libro para pensar la filosofía de Zupančič y en general creo como el rol que jugaría en el marco de la escuela eslovena, ¿no? Como decía.
no es un filósofo de cabecera para la escuela eslovena, ¿no? Para nada. Entonces entra pues ahí como una rareza, ¿no? Sí. ¿Qué has encontrado en ese libro? Sí, es un libro que también me parece, la cosa que me parece también rara es que es un libro muy diferente al primer libro de Zupančič sobre la ética de lo real, que es así Kant y Lacan, es un libro mucho más pesado y que habla de la ética y todo esto, y luego de pronto sale con este libro que es mucho más sexy, mucho más, no sé, que tiene mucho más que ver con un goce ahí extraño, ¿no? Que es Nietzsche, ¿no? Que obviamente es Nietzsche. Y una de las cosas que más me gusta quizás y que es una lectura muy extraña de Nietzsche, ¿no? Es una lectura, por ejemplo, completamente diferente a la que haría Deleuze, a la que harían muchos otros lectores contemporáneos de Nietzsche que lo han leído y lo han leído muy bien, ¿no? Pero ella se enfoca mucho más allá de los postulados de Nietzsche y no se pone a leer a fondo a Nietzsche. Lo que le interesa son, otra vez, estos giros particulares, estos puntos de quiebre, quizás mucho más su estilo que su conceptualización de muchas cosas, ¿no? Y se agarra de estas imágenes que hay en Nietzsche, como lo que está en el título, ¿no? La sombra más corta, habla de la figura del dos, que también es algo que después surge en otros contextos en su obra, del momento de, ¿cómo es esto? En fin, no me acuerdo exactamente las expresiones, pero se agarra como de ciertas imágenes que surgen en la obra de Nietzsche y a partir de ahí lee mucho más estilística y literariamente capaz la obra de Nietzsche, ¿no? Es una lectura plenamente sintomática, pero también tiene una idea muy diferente que yo creo que es muy badiouana, que se enfoca muchísimo en la temporalidad del acontecimiento, ¿no? Como esa temporalidad paradójica del acontecimiento que tiene que ver con esta figura del dos, ¿no? Y ahí es una lectura que me parece que nadie ha hecho de Nietzsche, pero que también capaz que va a contrapelo de muchas otras lecturas muy interesantes también de Nietzsche. Y después la cosa más extraña es que el último capítulo, bueno, ya traduje el libro, pero a mano, pero me falta revisarlo a la computadora. Entonces en esa etapa estoy. Pero también habla el último capítulo me llama mucho la atención, que es el que más tengo fresco ahorita en la mente, pero habla como del milagro cómico del amor, ¿no? Y es otra vez esta recurrencia del amor y de la comedia, pero a partir de Nietzsche, ¿no? Y habla de esos momentos que yo creo que Nietzsche también era un gran humorista, un cómico a veces, ¿no? Y le interesan mucho esos momentos, ¿no? Que yo creo que son los momentos capaz que a otros filósofos menos les interesa, ¿no? Y que son los momentos plenamente, diría Badiou, antifilosóficos de Nietzsche, ¿no? Porque la idea de los antifilósofos es que a los antifilósofos le interesa mucho más los giros del discurso, los discursos no sistemáticos, sino que más bien casi aforísticos, las imágenes del pensamiento y no tanto los conceptos, los sistemas, que siempre van mucho más del lado de los sofistas, que siempre estaban como intentando encontrar el giro del discurso de los filósofos para reírse de ellos, ¿no? Y esa es mucho más la lectura de Zupančič de Nietzsche que una lectura plenamente filosófica, y creo que es súper interesante porque, no sé, de otras cosas que yo he leído de Nietzsche nunca he encontrado este tipo de lectura, que es, ya. Sí, esa cuestión del título también es como bastante, pues, útil para pensar un punto que un poco sugerí hace ratito, pero que hace una semana les platicaba más a detalle, que es esta como posición filosófica que reconoce como el valor de la contradicción, ¿no? Como una posición, como un signo, una señal de que estamos ante la verdad, ¿no? Es que es la herencia hegeliana de toda esta escuela eslovena, ¿no? Y pues la ironía también, lo siento que muchas lecturas eslovenas terminan con esas como
conclusiones irónicas, ¿no? Es que pues encontramos a un Nietzsche hegeliano, ¿no? O sea, Sí. estamos ante, digamos, se supone que Nietzsche era de algún modo anti-hegeliano y así de algún modo también lo lee Deleuze, ¿no? Que es pues el gran lector de Nietzsche en el siglo XX, ¿no? Sin embargo, esta idea de la sombra más corta, pues como figura entre literaria y filosófica, pues nos hace pensar en eso, ¿no? En ese momento en donde ya no nada más es como, por decir algo así, el objeto, la persona y luego su sombra, ¿no? O lo que no sería, digamos, A y B, ¿no? Pero hay un punto en donde el sol está justo encima, ¿no? Que hace que la distinción entre lo que era A y era B, pues se empiecen por así decirlo, a difuminar, ¿no? Y aparece pues esa contradicción, pero ese B ni siquiera es una cosa añadida, ¿no? No es otra sustancia, sino es tu propia sombra, digamos que eres tu sombra en ese momento. Exacto. De la sombra más corta, ¿no? Y creo que ese es también por otro lado, no solo la contradicción, sino también como el valor que toman, también con herencia hegeliana, a la negatividad para reconocer la dimensión positiva, ¿no? O sea, lo que no eres también de algún modo eres, ¿no? O sea, esa negatividad entra como leída, pues, ontológicamente para la escuela eslovena, y en la metáfora otra vez de Nietzsche se articula muy bien, encapsula muy bien, creo, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ya se animaron, ya tienen otra pregunta. Hablamos de traducción, hablamos de relación entre filosofía y literatura, hablamos de, la escuela eslovena, de Badiou, de Zupančič, a quien ya leímos. El tema del libro El sexo, ya platicaron un poquito. A ver, ¿qué comentarios? Yo tengo esta pregunta, si no mal recuerdo, haciendo el argumento de Zupančič, ella se aleja del realismo en la medida de que, a propósito del fenómeno de la sexualidad, ella no va a decir que simplemente son reacciones biológicas ante el hecho de que tenemos un cuerpo biológico. Tampoco va a decir de manera idealista que todo es cultural o todo es histórico. Y también se aleja del correlacionismo porque no pone a la sexualidad en un punto intermedio, ¿no? Si no mal recuerdo, ella dice que se le escapa a ambos niveles o dimensiones, ¿no? De la realidad. Entonces, yo tratando de hacer un ejercicio de representación pictórica, trato de hacer una gráfica. Pues el realista, por supuesto, haría una gráfica donde pues, el sexo está del lado biológico, el idealista del lado de la cultura, y el correlacionista pondría en medio, ¿no? A la sexualidad. Entonces, tratando de graficar eso, ¿dónde pondríamos a la sexualidad entre estos dos campos, que sería saber el de la cultura y el de la biología? Algo afuera, algo que se le escapa a ambos, o tal vez la cinta de Moebius, no sé si conozca esta imagen, ¿no? De la cinta esta que tiene como continuidad entre un lado y el otro. Entonces, no sé si eso nos podría ayudar a graficar el fenómeno de la sexualidad, o dónde se encuentra hablando entre estos dos espacios o dimensiones de la realidad. Creo que, no me acuerdo, no sé si es aquí o en otro texto, pero precisamente Zupančič habla de esta idea del cuerpo y mente, y como esta división muy cartesiana de cómo se han pensado las cosas. Y yo creo que pensando desde el psicoanálisis y pensando en esta esfera de cuerpo-mente, creo que ese fue como el gran descubrimiento de Freud, ¿no? Cómo es que a veces no tiene que ver con esta división, sino con todo lo que está impensado o inconsciente, que es una lectura completamente descentrada del yo, del sujeto. Pero todo esto lo digo porque después a Freud precisamente le interesaba muchísimo esta parte cultural, esta parte de la religión, y cómo es que hay una articulación de esos dos espacios. Me parece que ahí es donde Zupančič piensa un poco el sexo, ¿no? Que precisamente tiene más que ver con este cruce, yo diría, entre la ontología y la epistemología, que va más allá de este aspecto. Bueno, no sé si va más allá, pero está quizás en el punto contradictorio, en el punto de la no relación,
que ahí está donde está la lectura del sexo, ¿no? No sé dónde, déjame ver, había otra parte. Aquí tengo el libro, por cierto. Igual puedo también agregar un par de cosas. Pienso también en esto que llamabas como el descubrimiento freudiano. En el ensayo famoso de Pulsiones y Destinos de Pulsión, hay un punto en donde Freud explícitamente, por cierto, bueno, paréntesis, no sé si ya habíamos hablado de eso, creo que no, pero a veces traducen pulsión, a veces traducen al español la palabra trip de Freud a pulsión, o a veces como instinto, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un primer problema, porque la palabra instinto pues viene con estas cargas más biológicas, que no están necesariamente en el trip de Freud, ¿no? Entonces sí suele haber como más bien la decisión por pasarlo a pulsión, por lo menos así como en traducciones más recientes. ¿Cómo se llama López Ballesteros fue el que de algún modo arruinó las cosas porque puso instinto en vez de pulsión, y Freud además dijo, está muy bien la traducción, ¿no? Y ya nos arruinó un poquito la discusión, porque sí, precisamente carga con esas connotaciones de venir de la biología. Y no, en Pulsiones y Destinos de Pulsión, a pesar del, digamos, como cierto biologicismo de Freud en otras discusiones, llega a decir explícitamente, la pulsión está en la frontera, además usa esa palabra, entre lo psíquico y lo somático, ¿no? Es decir, entre la mente y el cuerpo. O sea, no está en el cuerpo y ya, pero tampoco está en la mente y ya, ¿no? Está en la frontera. Es un término, pues, liminal, otro más, ¿no? Intersticio, se podría decir. Intersticio, sí. Y eso, pues, me gusta para pensar esta lectura que creo que hace Zupančič de la sexualidad, donde en algún punto también tendría que buscar la cita y la compartiré ahí en el Classroom que tenemos, pero dice básicamente lo mismo, pero cambia las palabras por natural, cultural, ¿no? O sea, está en la frontera entre la naturaleza y la cultura, no está ni en una ni en la otra, ni en una tercera esfera, digamos, como sustancial, consistente, en donde la sexualidad tiene un lugar, ¿no? Sino simplemente está en ese cortocircuito, en esa no relación, para usar las expresiones de Cristina, entre naturaleza y cultura. Y es por eso que Freud y luego Lacan pues se dan cuenta que la sexualidad puede tomar todas estas formas pues que no reconocemos inmediatamente como sexuales, como los chistes, como los sueños, como los lapsus, o sea, porque de pronto se cuela por todos lados, porque es esta contradicción que pues habita estas dos esferas que de alguna manera nos ofrecen ciertos anclajes de existencia humana, ¿no? Entonces, somos naturales y culturales, pero luego la sexualidad está en medio arruinando un poco la relación entre las dos. Sí, y también por eso creo que dicen, ¿no? Que el sexo no es una entidad positiva, ¿no? Como uno se pregunta con el título de este libro, dice, ¿qué es el sexo? Y creo que la respuesta es que no es, ¿no? Y es como uno que esperaría encontrar la respuesta, pero no. Sí, frustra un poquito la respuesta, pero sí, otra vez estos como resultados irónicos de las preguntas que se ponen en la escuela novena. No, pues no es, ¿no? Exacto. No tiene este lugar, porque ese es el punto, ¿no? O sea, que haya como una cierta como registro, lugar donde la sexualidad es, ¿no? O sea, hay que eliminar la costumbre de querer verlo pictóricamente, supongo, ¿no? Porque va a ser imposible según pues más bien en esa representación que hacías entre, digamos, naturaleza y cultura y luego la correlación, pues creo que más bien arruina la correlación, es decir, mantiene esas dos dimensiones, pero la sexualidad es la que no nos deja estar correlacionando las dos esferas, ¿no? O sea, la que mete arruina esa correlación, y creo que por eso hay una lectura ontológica de Zupančič en este libro, ¿no? Porque pues entonces tiene otra manera de salir de la correlación que no es la de Millesuk, ¿no? Es la de la sexualidad. O sea, la sexualidad nos permite arruinar el círculo correlacional, ¿no? Porque no está ni en una ni en la otra, ni hay una tercera de esfera en ese círculo, ¿no? O sea, está arruinándolo más bien por el tiempo, ¿no? Pero no sé si sea como la manera en que lo entiendes tú.
Sí, no, y también lo otro que quería rescatar de la pregunta que hizo es, hablaba también de cómo representar esto, ¿no? Y hablabas de la banda de Möbius. Y también yo creo que eso me parece importante, ¿no? Como Lacan al final de sus... Bueno, después llegó otras cosas más locas, los lazos y no sé qué, pero bueno, en una parte de su enseñanza, precisamente le interesaba muchísimo la topología porque es esta forma paradójica de representar precisamente estas paradojas que no son, porque antes le interesaba mucho más la lógica, ¿no? Y las contradicciones de la lógica, y después se fue a la topología porque dijo no es suficiente la lógica, ¿no? Y en la etapa lógica es donde tiene estos cuadros en donde plantea la idea de no hay relación sexual y lo demuestra así con sus cuadritos lógicos y la manera en que pero después llega como conclusión después a la topología, y también me parece en ese sentido que la topología es una manera muy interesante para pensar estas contradicciones, estas dos cosas que se unen, pero están ahí en el medio, que no tienen un espacio, y ahí si lo quisiéramos poner como en una figura para entender todo esto, está en esas figuras topológicas, que la continuidad de las continuidades y todas estas ideas que también me parece muy importante rescatar. Y hay también una como fascinación de Lacan por, no solo por estas figuras topológicas, estos objetos no orientables, como le llaman, ¿no? La banda de Möbius, la botella de Klein, y todos estos, sino que también una fascinación por reconocer cómo es que todas estas figuras se complican de manera bien fascinante cuando las cortas, ¿no? Sí. Pues está la idea del corte, ¿no? La decisión, sí. Y recortar la banda de Möbius en medio, o recortarla un poquito más a la izquierda o a la derecha, te sacan objetos muy distintos, ¿no? O sea, creo que es una cosa ahí también como con el corte, con la división. Sí. A Supachich le encanta, ¿no? Todo el tiempo se la pasa hablando de cómo es que hay que reconocer ciertas formas de discurso que cortan distinto, ¿no? Que separan distinto y que tienen pues objetos distintos, ¿no? De eso habla también en realismo en el psicoanálisis, ¿no? El discurso científico no no es necesariamente un realismo ingenuo, como le decía Meillassoux, que supone que va a tener una forma discursiva que luego llega a una realidad que es independiente de ese discurso y dice cosas sobre esa realidad, ¿no? Sino que hace un recorte, dice Supachich. De eso creo que no hablamos tanto en la lectura cuando lo discutimos, pero la menciona así. Hay una invención de un objeto. Cuando la ciencia inventa un discurso, también de alguna manera recorta un objeto que no estaba antes, y es digamos, como el objeto llamado naturaleza, pero que ya no es physis de los griegos, ya no es natura del medievo, lo que sea, ¿no? Sino es esta cosa matematizable, ¿no? Que pues estudia la física, ¿no? Pues sí, sí, exacto, como hay una intervención, una consecuencia, dice Supachich, citando ahí a Lacan, ¿no? Del discurso en la realidad. Entonces sí, eso tal vez también lo podríamos añadir ahí. Bueno, yo sé que son discusiones complejas, pero ¿alguien quiere introducirnos por otro lado, seguirle por este lado, cambiar de dirección o no? También, de nuevo, insisto, quienes están conectados pueden hacerlo, ya sea en chat o en micrófono, como gusten. Estamos cerrando, tal vez sería la última intervención. A ver, no sé qué, a ver. Hago el paneo aquí para que... para verlos a todos. Sí. Para echarles los ojos, así de... ¿Qué más? Algo que me llame la atención de estas discusiones. Repito, otras cosas que se mencionaron y se dejaron atrás y podemos recuperar. A ver, ¿no? Nada. ¿Alguien aquí, por ejemplo, ha hecho traducciones o se animaría a traducir? ¿Es algo que le interesa hacer en algún punto? ¿Sí? ¿Te interesa? ¿Qué es lo que ves ahí en la traducción que te llama la atención? Pues, bueno, ahorita por lo que mencionó ella, de que es como lo más íntimo que puedes conocer, y sobre todo porque muchas veces queremos leer a los clásicos directamente y lo que estamos haciendo es leer a los traductores de los clásicos. Entonces, como que se omite esa parte de cuando te dicen lea a Platón, lea a Aristóteles, es más, lea al traductor de Platón.
como que está ese papel del traductor muy Sí. debajo. Tal vez te podría cambiar ese comentario por una pregunta y te podría tal vez preguntar, porque aparte hace ratito hice un comentario despectivo a López Ballesteros, entonces ya andamos tirándole mierda a los traductores sin querer. Y creo que la pregunta sería, bueno, ¿qué opinas de esa mala fama que luego tiene la traducción de distorsionar, ¿no? Porque es el riesgo siempre, ¿no? O sea, pues hay un salto, una brecha entre un idioma y otro, que tiene pues algo de riesgo, ¿no? Y ahorita leo la pregunta, pero si quieres primero puedes contestar eso. Sí, no, yo creo que, no sé, pero siempre está como este dicho, ¿no? De traductor, traidor, ¿no? Traductore, traditore, ¿no? Y sí, es que la verdad que traducir algo es tomar una serie de decisiones que no siempre, no siempre van a ser las más exactas y fieles al texto original, ¿no? A veces se toma una decisión, pues, porque tienes que, y porque, ¿no? Como una de las... una de las decisiones que comúnmente me encuentro tomando cuando estoy traduciendo un texto del inglés es que en inglés, por ejemplo, siempre dicen knowledge. ¿Y cómo lo traduces? ¿Como saber o como conocimiento? Pues tienes que decidir en cada una de las ocasiones cuál es el término adecuado y no sabes realmente si es el correcto porque en el original solo es uno y en español tenemos dos, ¿no? Y ahí una cosa que te recomiendo si te interesa la traducción, bueno, hay todo un diccionario, pero está la lectura de Bárbara Kazan, que es una, bueno, no sé ni cómo llamarle, pero tiene muchos libros en conjunto un par de libros en conjunto con Badiou, y ella habla de la idea de la intraducibilidad, ¿no? Que a mí me gusta muchísimo porque tienen un diccionario de los intraducibles, que es muy interesante porque precisamente rescata términos filosóficos que han sido clave y cómo se han traducido o cómo las traducciones equívocas y a veces no correctas de los términos o no fieles al original han producido nuevas formas de pensar las cosas, ¿no? Y a veces esa traición al original, que hay cosas muy interesantes que a veces cambian por completo la historia de la filosofía. También Heidegger diría algo similar capaz, ¿no? Con su regreso ¿no? A la aletheia y la verdad y después todo lo que surge, ¿no? Pero a veces en esos equívocos, en esas decisiones que toma un traductor para bien o para mal, también hay algo que puede producir nuevas formas de pensar y nuevas formas de leer, ¿no? Que también habría que rescatar, ¿no? Porque siempre nada más el traductor pues, ni aparece en la portada, está atrás así perdido y yo creo que la decisión de un Cuando traductor... lo mencionan, ¿no? Porque luego no lo mencionan. Exacto, o ni está, así que buscas y no está. Yeah. Leo el comentario de Oscar, dice en el chat, Oscar Salazar, en esta relación de la correlación y el subjetivismo, podrá aparecer una nueva forma de plantearnos estas formas de conocer, es decir, de conocimiento que modifique creo que sería nuestra relación tal vez, con el conocimiento. No sé si entendí muy bien el comentario, pero a lo mejor quiere decir que, no sé, como en esa relación, por un lado, de Meillassoux, que hace una crítica al correlacionismo, ¿no? Esta como constante, insistente suposición de que el sujeto está interrelacionado con el objeto y viceversa, y luego, por otro lado, un subjetivismo que sería tal vez un idealismo, una suposición de que el sujeto es lo único que existe o algo así. Hay otra manera de plantearnos las cosas, ¿no? Entonces, no sé si quieres comentar algo al respecto o Oscar, a lo mejor podrás extender tu comentario, si andas por ahí. Pero bueno, creo que en resumen, pues coincidiríamos sí. Con Oscar y tal vez estamos viendo cómo es que por lo menos hay dos maneras distintas de salir o de la correlación o del subjetivismo, ¿no? O sea, está la que leíamos en esta clase con Meillassoux, que hace críticas a ambas posiciones, pero está la de Supančič, que no es tampoco una forma de correlacionismo ni de subjetivismo, ¿no? Que luego creo que ese es el riesgo de lecturas muy superficiales de la filosofía, el psicoanálisis, ¿no? O
suponer que el psicoanálisis nada más nos lleva a un idealismo, a un subjetivismo, ¿no? Y que pues la lectura eslovena nos saca de esa suposición bastante, ¿no? Exacto, no se trata ya del individuo, sino del sujeto, y ya está la diferencia, ¿no? Sí. Ya. Ok. Bueno, pues te agradezco mucho, Cristina, que nos hayas dedicado un rato acá a platicar de tu trabajo de traducción, de tus pensamientos sobre la escuela eslovena y de Zupančič. Ya estamos esperando ese libro de La sombra más corta para echarnos un clavado ahí y ver qué dice Zupančič de Nietzsche, ¿no? ¿Sale, me imagino, en Paradiso también o Sí, estás viendo? sí. Ok, pues ya estaremos ahí atentas, ¿no? Bueno, gracias, Cristina. Dejamos la sesión y pues a ustedes los veo pasado mañana, ¿no? Para platicar de Hartmann, ¿no? De los objetos. Ajá. De la O. Okay. Muy bien. Se cuidan mucho y gracias por escucharme y por estar aquí presentes y por su paciencia y todo. No, pues gracias a ti. Ahí nos vemos pronto, esperemos. Sale. Bye, bye.